9 de la mañana, 8 minutos. Marcelo estaba diciendo fuera del aire que está el sol. A ver si ayuda a entibiar un poco la cosa, Se ¿no? ve por la ventana el sol en el centro acá de la capital. Bien, Marcelo. Vamos arriba. Y estamos recibiendo, como les contábamos temprano, a Gonzalo Martínez, de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, integrante del Coordinador Nacional de Unidad Popular, para cerrar juntos la semana en este espacio central de Mañanas de Radio. Buen día, Gonzalo, ¿cómo andás? Buen día, Hernán, Marcelo, el equipo de controles, a toda la audiencia, un gusto. Bueno, y hoy con una actividad muy importante dentro del ciclo que está haciendo Unidad Popular, ¿no? Efectivamente, ya lo hemos comentado en otras oportunidades, la intención de la Unidad Popular de ir generando a lo largo de los meses instancias que nos permitan encontrarnos con la militancia en torno a un tema que sea de interés, poder conocer de primera mano información, reflexiones, y que salgan de allí herramientas para la militancia, para el intercambio con la gente, para tomar postura o para modificar o ajustar nuestras definiciones o propuestas en torno a ciertos temas. Y con esa línea y con ese criterio ya se han realizado dos charlas. La primera en torno al agua y al modelo extractivista, en un contexto donde esta pelea sigue siendo vigente, sigue siendo muy importante, porque bueno, las multinacionales continúan arremetiendo contra el agua nuestra, ¿no? El agua dulce y también el agua salada, porque hay intenciones, ¿no? de proyectos que implican su presencia en el océano o en las costas oceánicas uruguaya, y lamentablemente no hay un gobierno que se resista a ello, más bien al contrario, hay gobiernos que le hacen todo el juego a las multinacionales, le hacen el juego a la derecha, los gobiernos pasados y el actual, que bueno, hacen todo lo necesario, modificar normativas, facilitarles la burocracia, gentilezas políticas de distinta índole. Y eso, bueno, se hace justamente en este modelo que nosotros lo definimos como extractivista, ¿verdad? Entonces, allí esa primera charla permitió tener la presencia de científicos destacados de distintas áreas para reflexionar sobre el tema, el impacto ambiental, el impacto económico, el impacto en lo que es la soberanía. Recomendamos que esa charla está en las plataformas digitales, en las redes sociales de la Unidad Popular, se puede recurrir a ella para quien no la vio o repasarla. La segunda instancia fue en torno a la rendición de cuentas, también un contexto muy importante desde el punto de vista político para el país, para toda la ciudadanía. Vaya que si será que en estas horas se han expresado cosas o se confirmaron cosas que se manejaron en esa misma charla, donde también una vez más contamos con la presencia de gente que nos asesora sistemáticamente, como el contador Luis Freda, el economista José Antonio Roca, pero también referente del ámbito social, como fue el presidente de FUCBAN, Enrique Cal, así como también uno de los integrantes de la mesa federal de la FEU, de la Federación Universitaria, Mauro Mato. Bueno, en esta oportunidad, la tercera charla que invita a la Unidad Popular es hoy, a las 18:30 horas, en el mismo local que las anteriores, en la calle Jackson, esquina Rodó. Y el tema convocante es la educación en nuestros tiempos. Y uno pensaba en las distintas consignas que se podrían pensar o proponer, ¿no? Y siempre queda como algo afuera. Entonces, lo mejor es pensar la educación que tenemos hoy, porque hay varios focos abiertos, ¿no? Hay lucha en varios frentes a la vez en materia de educación. Tenés el tema de la formación docente, que no solamente pasa por el intento de imponer una salida lamentable en torno a los títulos y al carácter universitario de la formación, de formación docente, valga la redundancia. También hay un problema allí de financiamiento, de becas, de presupuesto, de infraestructura, también de cargas docentes, de horas docentes. Entonces hay un conjunto de elementos que se limitan a la formación docente que son muy relevantes, pero al mismo tiempo tenés todo un conflicto vinculado al presupuesto general de la educación, que esto quedó en evidencia también en la rendición de cuentas, que también va por infraestructura, salarios, materiales, bueno. Después tenés en lo que es la formación docente en su conjunto, el proceso universitario, y también hay un aspecto político mayor, si se quiere, que es el propio Congreso de la Educación que se está convocando, el Congreso Nacional. Entonces, bueno, también uno piensa lo que está pasando
en el interior, lo que pasa en magisterio, en los distintos subsistemas. Es decir, tenés un montón de temas abiertos en el área de la educación y por eso la Unidad Popular convoca a esta charla, como decíamos, a partir de las 18:30 horas, donde vamos a tener también un panel muy nutrido, de alta calidad, que van a estar exponiendo justamente en la tarde de hoy. Hay que recordar, bueno, que en ese panel va a estar Alma Bolón, vos me corregís cualquier cosa, un cambio de último momento. Alma Bolón, docente de la UDELAR, el profesor Raúl Gilayaume, también va a estar Pablo Langnone, Milton Rodríguez y Gonzalo Abella. Esto va a ser Jackson 1409, repetimos, 18:30 horas, es abierto a todo público. Efectivamente, abierto a todo aquel que quiera escuchar a este panel altamente calificado, como decíamos, y que también se pueden hacer preguntas, ¿no? Por supuesto que cuando tenés a esa mesa, lo primero que uno tiene que hacer es guardar silencio y escuchar todo lo que se diga, ¿no? Sacar apuntes, reflexionar sobre cada cosa que se van planteando, y sin duda que de allí surgen interrogantes que profundizan ciertas reflexiones, ¿no? Cierta información, y a veces también a uno se le ocurre soluciones a ciertas cosas, ¿no? Y está bueno de repente poder socializarla. Hay que ver si el tiempo da para todo, porque teniendo a esta mesa, como decíamos, lo mejor es escucharlos, que muchos de ellos han pasado por estos micrófonos y uno puede confirmar de que realmente hay un alto nivel. Y como decíamos, estamos en un contexto donde el gobierno progresista está convocando a un nuevo Congreso Nacional de Educación, y que uno también lo tiene que poner en relación a lo que está pasando, ¿no? Es decir, bueno, esto que está pasando, ¿cayó del cielo? ¿Es el fruto de un árbol que lo trajo el viento? ¿O es el resultado de políticas aplicadas anteriormente? Y si es el resultado de políticas aplicadas anteriormente, ¿quiénes fueron los responsables? ¿No? Y ahí nadie se puede escapar. No se puede escapar el gobierno de la coalición de la derecha pasado, no se puede escapar el actual gobierno, así como tampoco las gestiones progresistas anteriores, que de hecho buena parte de estos problemas está en la raíz de la Ley General de Educación del Frente Amplio, que fue para allá por el 2008, con también el Congreso Nacional de Educación, ese primer Congreso Julio Castro, donde se desconocieron las resoluciones allí adoptadas por el campo popular, y me acuerdo con Brovetto como ministro de Educación, dijo, nada, acá está la solución, abrió un cajón, sacó el proyecto escrito, creo que alguno le hizo la traducción del inglés al español, y allí quedó la Ley de Educación del Frente Amplio, desconociendo, como decíamos, todas esas resoluciones. Obviamente hay problemas que se arrastran en el tiempo, anteriores a la gestión progresista. Esto viene de la educación, de la ley de emergencia de Sanguinetti, salida a la dictadura. Sanguinetti impulsa esta ley de emergencia de la educación, y bueno, por supuesto la propia dictadura, que fue un desmantelamiento de lo que fue la vieja política educativa uruguaya, que sentó las bases para tener un nivel crítico muy elevado en toda la sociedad, ¿no? Estamos hablando del mismo modelo de educación en el correr de las décadas, o sea que no hay cambio, algún cambio mínimo, pero que obviamente no hace la diferencia. Y no, Marcelo, porque si uno piensa cuál fue el cambio sustancial en las políticas educativas, pongamos como referencia, previo a la dictadura hasta la fecha, y no la hay, porque ni la formación docente tuvo un carácter universitario propio o ingresando a la UDELAR, porque la UDELAR no tuvo un desarrollo profundo en el área de la investigación, porque el presupuesto nunca llegó a cubrir las reales necesidades, y más, porque a nosotros nos van moldeando a que el presupuesto tiene que cubrir las necesidades mínimas. No, señores, el presupuesto tiene que cubrir las necesidades mínimas, por supuesto, y te tiene que sobrar. Y vos realmente ahí cuando te sobra es cuando decís, bueno, estamos al máximo de nuestras capacidades productivas, porque pensamos, exprimimos el cerebro, ya no hay más idea y la plata sobra. Ah, bueno, genial que suceda eso. El problema hoy que es al revés, ni llegás al presupuesto mínimo y las ideas te sobran y ninguna tiene financiamiento. Pero yendo a esto de cuáles son los cambios profundos en materia de educación, no lo ha habido. En cuanto a lo pedagógico, a la concepción de la lógica en las aulas, a los criterios finales de la educación pública, no lo ha habido. Entonces el gobierno no se puede jactar, el progresismo no se puede haber jactado de haber transformado profundamente las políticas educativas de este país, porque no sucedió. Se jacta de hacer, por ejemplo, tantas escuelas nuevas, tantos liceos en los periodos anteriores, pero por ahí no va solamente el asunto. Por supuesto que por ahí no va,
Y difícil que alguien se pueda jactar cuando la carencia que tenemos es tan grande, es tan grande en todo el país, ¿no? Porque si vos me decís, mirá, me voy a enaltecer y enorgullecer de algo, es haber cubierto la necesidad de la infraestructura, en el área de la infraestructura. Y eso no sucedió. El gobierno lo que ha ido es generando parches ante emergencias, pero brutales, ¿no? Y cuando se lo obliga a hacer ciertas cosas, lo hace como de mala gana, ¿no? Uno lo mira y pensemos lo que ha pasado en el liceo en La Teja, ¿no? Que hay una organización popular barrial que ha venido presionando a los gobiernos para que ese liceo de bachillerato se instale en La Teja. Y el gobierno del Frente Amplio no dijo sí de primera. No cantó, yo voy en esta, ¿no? Acá está la plata. No, la fue pateando para adelante, pasó los primeros meses, pasó el presupuesto nacional, hicieron reuniones, los invitaban para acá, para allá, todo. Después, a las cansadas, apareció un terreno, aparece un plan de financiamiento. Yo no tengo el detalle, pero estoy casi seguro que debe ser PPP ese liceo, porque no hay un desembolso presupuestal libre para esa obra. Y vean cuáles son las prioridades, ¿no? Un liceo de eso, ¿cuánto te puede costar? $1 millón, $2 millones, reventando así de lujo. Y a UPM en los primeros meses le dieron $144 millones, así, de la nada. Entonces, es difícil decir que el progresismo, al igual que la derecha, ha cumplido con una de las necesidades en la educación, que es la infraestructura. Eso no ha sucedido. No ha sucedido en ninguna parte del país. Porque a la prueba está, cae un chaparrón de agua y se te tapan las cloacas, los canalones, se te inundan los salones, tenés problemas eléctricos. Eso como para arrancar, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto no ha cambiado. Y como prueba material de todo esto, es que en el presupuesto de la educación hay una partida que se asigna a infraestructura, a mantenimiento de infraestructura. Y se supone que esa partida te tiene que durar todo el año. Bueno, la ANEP ya agotó en los primeros 4 meses del año la partida anual destinada al mantenimiento de infraestructura de la educación. Entonces, vos no me podés decir que tu prioridad es la educación, que tengan salones y edificios en buenas condiciones, cuando la partida que estás dando es insuficiente y se agota en los primeros meses. ¿Qué tenemos que pensar? Que el nivel de presupuesto que otorga es una miseria y al mismo tiempo el estado de situación de los edificios es paupérrimo. Porque si no hay otra explicación para aparte, esto. otra cosa, Gonzalo, en el tema de escuelas, también en liceos, ¿no? Pero en tema de escuelas, por ejemplo, ¿cuántas comisiones de fomento de los padres hacen un mantenimiento a lo largo del año de determinados centros de estudio? Desde pintura, electricidad, porque no hay recursos de ANEP. Bueno, ¿no? Todo el mundo sabe que yo tengo una niña, una hija que va a primaria, de escuela a tiempo completo, y allí, si no es por las familias, la carencia sería más grande de la que hay, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Los niños de esa escuela tienen un convenio con un club para hacer natación. Una vez a la semana. En realidad, como han surgido otros problemas, van una vez cada 15 días. Una clase cada 15 días, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? El club se lo habilita, le habilita la piscina para que la escuela vaya. Vos ahí tenés que poner a los maestros que acompañen, tenés que tener las condiciones, los niños tienen que tener sus materiales, porque la escuela no se los suministra. Tenés que tener las chancletas, la malla, la gorra, la toalla, ¿no? Pero después hay otro problema, vos tenés que llegar desde la escuela al club. Claro. Y la ANEP no se lo garantiza. Claro. El traslado, entonces, todo. No hay un traslado garantizado por la educación pública, por el gobierno público. Entonces, ¿quién tiene que aparecer allí? La solidaridad de alguna empresa, que a veces son cooperativas y a veces no, y hay que ver qué tajadas sacan, si es una solidaridad genuina, ¿no? Sin nada a cambio, o se busca algo, exoneraciones, a veces, hay que ver, ¿viste? Si se cumple con algún requisito para tener otros beneficios, y si no, como está sucediendo, los padres tenemos que desembolsar una plata todos los meses para cubrir el costo del traslado de los niños para que puedan tener piscina una vez cada 15 días, 40 minutos. Y pasa con maestros aparte, ¿no? El maestro de música, el maestro de gimnasia. Entonces, ese es un ejemplo muy... Y esto es como lo más elevado, ¿no? Lo que uno quiere, bueno, que tenga piscina, pero después tenés que poner el papel higiénico, tenés que poner la servilleta, tenés que poner el jabón líquido, tenés que poner la pasta de dientes, tenés que cubrir otras necesidades, y esto es a nivel nacional. Entonces, yo cuando escucho a las autoridades del gobierno decir estamos con el gran compromiso, me da una vergüenza y una bronca tan grande, porque o no vos tienen a sus hijos, o ellos mismos no pasaron por el sistema
sistema de educación o ignoran profundamente lo que pasa. Y la cúpula de todo esto es la frase del presidente Orsi cuando dijo: me enteré que había una necesidad en una escuela de traslado, por eso doné la camioneta a primaria, ¿no? Es como la hipocresía elevada a la 10. Que no sé en qué se va a usar esa camioneta, sí, al ¿no? final todavía no sé está muy claro. No creo que esté llevando Todavía niños no a han la habilitado, prisión. no han habilitado el Aparte, uso. No va a ser para trasladar los gurises, ¿no? Claro. 9:22, vamos a hacer una primera pausa. Ustedes se comunican al 099-326-381 o nos están escribiendo en el chat del canal donde ustedes pueden ver la entrevista en directo. María Inés dice: sobre el tema escuelas, le pasan un sobre a los padres y no tienen emergencias móviles. Dice, no tienen cobertura actualmente las escuelas, entonces, porque antes ha habido etapas de convenios, ¿no?, con las empresas de emergencia móvil. Ya seguimos con Gonzalo Martínez. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. No voy a caer jamás, rendido ante mis miedos. Caro en vivo en Sala del Museo del Carnaval. Suena la música del bar. Acompañado por su banda y con invitados especiales, presentará su más reciente álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. Llevo vientos de su reprisa. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, en Sala del Museo del Carnaval. Últimas entradas en venta en Red Tickets y en todos los locales Red Pagos. Invita Bizarro. La educación de estos tiempos. Charla de la Unidad Popular. Exponen Alma Bolón, docente Udelar, Raúl Gila Jaume, profesor formación docente, Pablo Langone, profesor formación docente, Milton Rodríguez, educador INAU, Gonzalo Abella, maestro. Viernes 21 de agosto, 18:30 horas, Jackson 1409, esquina Rodó. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto. Mañanas de radio. Desde que nació, como debe vivir el humano, llegue tarde al sistema, ya está enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será de opinión, la que la familia. 9:25, seguimos con Gonzalo Martínez. A ver, en esto, ya que muchas veces no tenemos suerte a veces de generar presencias de dirigentes de primera línea al Frente Amplio acá en la radio, que pudieran generar un intercambio, debates. Están los de la UP, Por eso, hacerte escuchar, por ejemplo, porque bueno, el Frente Amplio, el partido de gobierno, dice que está como en una ofensiva de salir a comunicar los logros del gobierno. Incluso esto hoy sale en estas horas que hay encuestas que le están dando que hay buenas noticias. Dice una encuesta de Cifra que está dando que subió un poquito la percepción sobre el gobierno, mejora de aprobación de Yamandú Orsi en agosto. Dicen que tenía, bueno, respecto a cambios ahí de números, los valores mejoraron. La desaprobación era de 65% y hoy está en 57%. La aprobación era de 20% y hoy subió a 26%. Bueno, y ahí están festejando eso. Pero hacerte escuchar, por ejemplo, porque esto es lo que está diciendo el Frente Amplio en las reuniones con la gente, Gonzalo, números o cifras que está diciendo Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, ¿no? Respecto a la gestión, respecto a logros que ha hecho, por ejemplo, a nivel de trabajo. Vamos a escuchar, esto lo dijo en una entrevista en Emisora del Sol. Que uno mira los números del empleo, bajamos el desempleo a una cuestión de empleo estructural, desempleo estructural 7.2%. Si uno mira la creación de puestos de trabajo, generamos
32.000 puestos de trabajo. Si uno mira el aumento de salario real, se aumentó 2.3%, casi lo mismo que en todo el periodo de la calle, partiendo la base que en el periodo de la calle, 40 meses perdimos salario. Y solo 20 hubo un leve crecimiento, que llegó a 2 puntos y algo por ciento. Entonces, digamos, estamos por el camino correcto de las políticas públicas. Me refiero a las transferencias a las infancias, que esperamos encontrar el voto 50, que va a suponer duplicar determinadas partidas a nuestra infancia entre los 0 y los 3 años. Y al mismo tiempo complementamos esas políticas con 3 años, educación inicial en 3 años universal. Está bien, ahora arranca el institucional de... Bueno, por ahí. Después, por ahí dice más adelante, Gonzalo, por ejemplo, se le estamos sacando, o le vamos a empezar a sacar, $600 millones a los más ricos, dice, por el impuesto que impulsa la OCDE, ¿no? Para que las empresas paguen en los países donde están, en fin. Pero bueno, ahí tira cifras de mejoras de salario. Esto es la artillería con la que el Frente Amplio está intentando revertir, ¿no? Sí, yo creo que esas cosas solamente se las puedes creer un distraído, ¿no? O un convencido así a ciegas, ¿no? Porque la realidad dice otra cosa. Fernando dice que se han creado miles de puestos de trabajo y uno mira a la calle y diría que se tienen que poner un poquito más las pilas porque la cantidad de gente que está buscando laburo, que está buscando changa o que vive de changas informales es abrumador. Pero no, la discusión no pasa solamente por la cantidad de empleos, sino la calidad de los mismos. Porque yo te puedo crear 25.000 puestos cada 6 meses. ¿Por qué? Porque el empleo que te propongo duramente solamente 6 meses. Entonces, esa es una precariedad que el progresismo la ha llevado adelante con las terciarizaciones, con los periodos afrales, y utiliza el propio Estado, ¿no? Al gobierno nacional, con todas sus instituciones, y a los gobiernos departamentales. Uno mira esto de la época de los barridos, ¿no? Todas esas políticas de empleo que duran muy poco tiempo, y claro, si vos lo medís, creaste empleo. El problema es que ese empleo dura 6 meses, 3 meses, máximo 1 año. Y cuando se termina, de vuelta a la misma situación de desempleo, y también una nueva política de creación de empleo, mágica, ¿no? Pero en realidad es la misma rosca. Y no solamente pasa por la calidad en cuanto a la estabilidad en sí misma del empleo, sino también el salario que uno recibe de ese empleo que obtiene. Y la realidad es que no se están obteniendo salarios que cubran la mitad de la canasta básica, por ejemplo, que es lo mismo. Salió un informe de Cuesta Duarte, más de $500,000 que ganan ahí los 25.000 pesistas, sí, o menos. Efectivamente, eso está constatado con un estudio serio, pero ayer o anteayer, apareció un estudio del Instituto Nacional de Estadística que dice que el 30% de los uruguayos se autopercibe pobre. Estamos hablando de más de 1.120.000 uruguayos se autoperciben pobres, ¿no? Y el propio INE dice, bueno, pero, o sea, que el 30% se autoperciba no quiere decir que realmente lo sean. Según el INE, solamente el 16.6% de esas personas son pobres producto de la medición del ingreso económico. Entonces, el INE te dice, no, vos te podrás percibir pobre, pero no lo sos. ¿Por qué? Porque ganás 23.000 pesos. ¿No? Vos ganas 25 y crees que sos pobre, y efectivamente lo sos en el Uruguay, pero el INE te dice, no, vos ganas 25, no sos pobre, quédate tranquilo. Entonces, este es el Uruguay real, que Pereira, bueno, claro, ellos pasan de Mercedes, en BMW, en Hyundai y no sé cuánto, blindado, polarizado, y claro, el Uruguay no se ve desde esos lugares, ¿viste? El Uruguay se ve en la cotidiana, en el ómnibus, en la parada del ómnibus, caminando por las calles a ciertas horas, y ahí es donde se constata el Uruguay verdadero. Y después hay toda una hipocresía, ¿no? De que, bueno, avanzamos en sacarle una tajada a los ricos. Mentira. Primero porque no hay una definición política real, no es genuino eso. Porque si fuera genuino avanzar contra la riqueza en este país, con este modelo obsceno, tendrían que hacer un sinfín de medidas que están negados a hacerlo. Y la más simple era la del 1% de lo más rico, ¿no? Y Fernando Pereira dice, no, porque le metimos una tajada a las empresas más ricas, ¿no? Y eso fue con el permiso y te diría que hasta con la obligación de la OCDE. Fue la propia OCDE la que dijo que las multinacionales tienen que fiscalizar, tienen que pagar, tributar, como dicen ellos, en los lugares donde están instalada la producción. Porque, ¿qué pasa? Las multinacionales, y esto es más que claro, si no lo dices porque no quiere, las multinacionales que están operando en Uruguay, la mayoría de ellas en zona franca, el impuesto global lo pagaban en su sede matriz. Claro.
que cada una de ellas son distintas nacionalidades. Entonces la OCDE dice, no, van a tributar un porcentaje en los lugares donde están instaladas la producción. Y es esa medida, una recomendación internacional, la que el gobierno aplicó y les terminó dando este beneficio circunstancial, hay que ver durante cuánto tiempo, de estos millones. Entonces, es una cuestión casi que obligada, porque al mismo tiempo que aceptan esta recomendación de la OCDE, también aceptan las recomendaciones del Banco Mundial, las recomendaciones del Fondo Monetario, que van por otro lado, que son la fuga principal de recursos económicos. Porque esos 600 millones que recaudan con el Consejo de la OCDE, bueno, no es nada comparado a los 3.000 millones de dólares que se le paga a los organismos internacionales de crédito. Bueno, el Fondo Monetario vino y dijo que tenía que arriesgar un poquito más. Sí. ¿Y qué lectura se puede hacer de eso? ¿Qué es arriesgar un poquito más? Yo no sé, supongo que se lo dijo en inglés y alguien hizo la traducción, pero no sé si fue muy fiable, ¿viste? Claro. Porque arriesgar en qué sentido. Coraje, dijo. Claro, ¿en qué dirección? ¿En la de seguir abriendo las puertas al gran capital, a las multinacionales, en la de seguir entregando soberanía, o en la de frenar un poquito con esta política de entrega absoluta? Porque alguna vez dijeron eso, ¿no? Los niveles de exoneración tributaria en Uruguay son muy superiores a los de otros lugares, al punto tal de que los números lo confirman. El Uruguay tiene casi el 7% de, como dicen ellos, negativa fiscal, ¿no? O sea, como que no cobran los impuestos ellos tienen un nombre técnico, pero bueno, renuncia fiscal. Fiscal, sí. El 7% del PBI equivale a lo que es la renuncia fiscal en Uruguay. Eso duplica el promedio de América Latina. O sea que el progresismo es alumno excelente en regalarle plata a las multinacionales, en cobrarle al pueblo uruguayo y en regalarle a las multinacionales. Bueno, esto es parte del modelo económico que se expresa todos los días y que tiene sus formalidades. Hay momentos que implica darle formalidad. Y eso fue la rendición de cuentas, darle una formalidad a este esquema económico. Que como lo hemos dicho en otras oportunidades, acá ni el presupuesto y mucho menos esta rendición de cuentas implicó una transformación en la estructura de recaudación sustancial. No lo hubo. Y tampoco implicó un cambio sustancial en la distribución de los recursos del Estado en el área social. No lo hubo. Porque estos 30 millones de dólares que hace referencia a Fernando Pereira, al parecer a esta medida revolucionaria de darle un poquito más de plata a las familias donde hay niños más necesitados, en conclusión, darle un poquito más de plata a las familias más necesitadas, eso se hace no porque se le haya cobrado un impuesto a lo más rico, no porque hayan hecho justicia tributaria, sino porque aplicaron un recorte a la interna del Estado. El Estado, el gobierno, recorrió organismo por organismo y dijo, bueno, esta partida te sobra, te la sacamos. Este puchito de plata no lo gastaste, te lo sacamos. Esta plata no saben que la va a gastar, te la sacamos. Y así fue recortando área por área hasta llegar a los 30 millones de dólares que necesitaba para esta política asistencialista. Entonces, no es que le sacaron a los más ricos para darle a los más pobres. Nos sacaron a todos los uruguayos para darle una mano, según el progresismo, con esta medida. Ellos lo hablan, además lo enmarcan, uno de los ejes argumentales que le quieren transmitir a la militancia, por lo que trasciende a la prensa de documentos y eso, Gonzalo, en el factor de la economía internacional, dicen, cosas como que el gobierno no puede controlar, ¿no? La presión con aranceles que hace Estados Unidos, bueno, el hecho de los valores de las commodities, de los productos que Uruguay exporta, que no son épocas buenas como las tuvo en los primeros gobiernos del Frente Amplio, ese tipo de cosas, como argumentando también que hay límites en los que tiene que manejarse el gobierno, ¿no? Bueno, evidentemente que el Uruguay está inserto en una economía mundial, por supuesto, y que no la digita el propio Uruguay. El problema está en cómo uno quiere posicionarse y qué lugar quiere ocupar, ¿no? ¿Cuál es el lugar que ocupás y cuál es el que querés ocupar? Porque si vos ocupás el lugar de ser exportador de materias primas y tomador de precios, es decir, que sean otros los que te definan las cosas, si vos sabés que ese es tu lugar, pero al mismo tiempo querés estar allí, no querés salir, no querés moverte, bueno, vas a encontrar 1000 excusas y te vas a justificar. Pero si vos estás en ese lugar y querés cambiarte, querés correr el eje y querer ser un país donde tengas una lógica de comercio de igual a igual, de mutua conveniencia, si querés ser un país donde seas exportador, sí, de materias primas, pero a la misma vez ser productor de productos, valga la redundancia, a nivel local, por lo menos de una serie de productos, bueno, eso son cosas que uno tiene que pensar, qué lugar quiere ocupar en el mundo, en la economía mundial, y después ver
con qué desafío se encuentra. Pero tenés que avanzar en esa dirección, porque de lo contrario simplemente te quedás allí y buscás excusa. Bueno, nosotros, por supuesto, de la Unidad Popular insistimos en cambiar el lugar que se nos impone en la lógica del mundo. Y creemos que hay otros países que estarían dispuestos a transitar el mismo camino, con los cuales serían los primeros a los cuales beneficiamos y tener relaciones directamente. Pero es verdad, el petróleo, nosotros no, hasta el momento todo el mundo sabe de que no hay petróleo o no hay en la cantidad o en la calidad necesaria para dinamizar la economía nacional o cubrir las necesidades. Pero hay otra fuente de energía, ¿no? Y esto es algo que el Uruguay ha avanzado significativamente. La pregunta es, ¿alcanza solamente con modificar la matriz productiva energética? No alcanza. Porque vos podés contaminar un poquito menos. El problema es para quién producís esa energía. ¿Se la estás produciendo al pueblo uruguayo, al pequeño y mediano productor, al trabajador urbano, a las instituciones sociales, a las pequeñas fuentes productivas locales? ¿O estás transformando la matriz energética para asegurarle la producción a las multinacionales? ¿No? Esa es una discusión que hay que tener, porque todo bien con la ecología y con la, como es la energía verde, como le dicen ellos, pero si esa energía podrá ser verde flúor, pero si es siempre para lo mismo, no me sirve de nada, no nos sirve de nada. Y lamentablemente el Uruguay ni es energía limpia y tampoco es una energía accesible para los trabajadores, porque miremos, si no, el costo de las tarifas energéticas en el Uruguay y cuánto pagan las multinacionales. Entonces, la discusión no solamente pasa por el precio del petróleo internacional, sino cómo generar energía y para qué. Porque vos, sí, vas a necesitar petróleo para los tractores si haces una reforma agraria. Que el otro día que yo escuché, y hago un paréntesis, ¿no? A uno de los jerarcas de la educación uruguaya, reflexionando sobre las políticas, dice: nosotros no queremos y ya no tiene sentido hacer la reforma agraria en el Uruguay. Dice, eso es algo del pasado, ¿no? Y uno dice, ¿con quién la tendríamos que hacer? Dice, ¿con los ojeros? Y sí, ¿con quién la vas a hacer? Sino, ¿contra quién? Contra los ojeros, los arroceros, las forestales, a esos que concentran la inmensa mayoría de la tierra. La reforma agraria, y esto se le digo a esta jerarca progresista, la tenés que hacer contra todos aquellos que el propio Frente Amplio benefició. Porque si hoy tenemos más del 50% de la tierra uruguaya extranjerizada, y si ese pico más elevado se dio en el marco del progresismo del gobierno de Mujica, es justamente por estas políticas progresistas. Entonces, es necesaria una reforma agraria, la tenés que hacer contra aquellos que el progresismo ha beneficiado sistemáticamente, y en esa política de reforma agraria vas a necesitar tractores, petróleo, científicos, semillas, mercado, y satisfacer en primer lugar la necesidad del pueblo uruguayo. Y eso lo tenés que hacer de una perspectiva autosustentable, soberana. Y eso es algo que el Frente Amplio no se ha atrevido a plantear porque va a contrapelo de la lógica. Entonces, cuando Orsi te dice la revolución de las cosas simples, no sé cuáles son, porque estas no son. Vamos a hacer una última pausa y venimos con los minutos finales con Gonzalo, que se han acumulado mensajes, y en este panorama que por supuesto vamos resumiendo, ¿en qué está el 26? ¿Qué instancias se vienen de preparación del trabajo para lo que queda del año? ¿Qué líneas de trabajo está desarrollando el 26 la Unidad Popular? Lo conversamos en el último bloque. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. El plan perfecto para el 24 de agosto existe. Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera. Viví una fiesta como las de antes en el Parador Suri de Quillú. Entrada gratis, barra con precios accesibles y mucha diversión en un ambiente familiar. Asegura ya tu lugar por WhatsApp al 099 120 064.
El ticket para la cena sale 500 pesos e incluye entrada, gentileza del Suri, plato principal, sorrentinos caseros con salsa y bebida individual. Vení a disfrutar una noche inolvidable en un salón climatizado a leña. La música la ponen en vivo Seba Olivera y Emi Cicero, con un repertorio que recorre todos los géneros. El DJ Gorgo musicaliza toda la noche con los éxitos de todos los tiempos. Y si querés un plan redondo, podés alojarte en nuestras instalaciones con precios bonificados. No te duermas, el 24 de agosto sé parte de la mejor fiesta de la nostalgia. La vida mucho mejor. Consultas y reservas por WhatsApp al 099-120-064. La vida mucho mejor. Olvidas tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Bueno, seguimos con Gonzalo acá en vivo. Vamos a cumplir con algunos mensajes. Primero, Enrique de las Brujas de Canelones dice: buen día para todos, muy bien, Gonzalo. También escribe Clapton, dice: salud, Gonzalo, capaz tendríamos que arrimarnos más a ese casi un tercio de los uruguayos que no llegan a fin de mes, jubilaciones mínimas y 25.000 pesistas. Allí tendría que estar con más presencia. Abrazo, dice en este mensaje. Por ahí cumplo por acá. Sí, en el chat hay varios comentando cosas de las que venía hablando Gonzalo. Dice María Inés: ¿cuáles son los 32.000 puestos de trabajo? Wilman dice: yo soy jubilado y recorro ferias en Las Piedras y sus alrededores y hay pobreza mal y este gobierno vive en otra realidad. María Inés dice sobre los puestos de trabajo, estos que se generan de poco tiempo, dice: ¿dónde se puede encontrar información de esos trabajos? Aquí El Dorado, la cadena esa de supermercados, creo que está en Maldonado ella, da curso gratuito de carnicería y tienen tercerizados, panadería y carnicería. Y agrega: las direcciones de las escuelas siguen pasando un sobre a los padres para colaborar, qué vergüenza. Hay grandes ganancias por exportación de ganado en pie. Oscar dice: podrían usar la Hyundai que donó Orsi, un chascarrillo nomás. Saben, estoy seguro que ninguno de los que gobiernan y oposición mandan a sus hijos a las escuelas y secundarias públicas, hipócritas. Y María Inés agrega: qué casualidad que se viene una planta de paneles solares en Fraiventos, agregan en los comentarios, ¿no? Bueno, Gonzalo, en los minutos que nos quedan en este panorama, hablábamos de la actividad de hoy de la UP que está haciendo este ciclo, pero sabemos que se vienen instancias importantes de reunión de la militancia del 26. ¿De qué se tratan y con qué ideas son esas convocatorias? Sí, efectivamente. Hay dos actividades, hoy y mañana, ¿no? Tenerlo bien claro esto. Hoy a la tarde es la charla sobre educación con un panel magnífico, docentes universitarios, de formación docente, de educación no formal, maestro. Va a estar muy contundente como para ir con el mate atento y sacar apuntes en la libreta. Lo recomendamos. Eso es hoy 6:30 de la tarde, ¿no? Efectivamente, allí en Jackson, esquina Rodó. Y mañana sábado, en horas de la tarde, a las 4 de la tarde, se va a estar realizando el plenario departamental de Montevideo del Movimiento 26 de Marzo. Ustedes saben que el 26 de Marzo es una organización nacional con presencia militante en distintos departamentos y en cada departamento en los barrios o localidades, ciudades. Bueno, Montevideo es uno de estos barrios, de estos departamentos donde hay compañeros dispersos justamente en los distintos barrios y es necesario reunirse. Entonces, mañana a las 4 de la tarde, en nuestro local, allí en Convención y Maldonado, se está realizando este plenario departamental de Montevideo, donde se reúnen toda la militancia de Montevideo, de los distintos barrios, de los distintos municipios. Van a estar concentrándose mañana a las 4 de la tarde para intercambiar un diagnóstico del estado de situación nacional, también un balance del trabajo departamental y sobre todo definir líneas de trabajo para adelante, para lo que resta del año. Y esto va de la mano
con la preparación del plenario nacional, ya no solamente de Montevideo, sino nacional, que es el 5 de septiembre. Ahí toda la militancia del 26 de marzo de todo el país nos vamos a estar encontrando para esto mismo, un balance profundo de la situación y definir alguna línea de trabajo en torno a la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? La seguridad social, la rendición de cuentas, el desarrollo de los frentes de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que nos encontremos. Así como es importante hoy a la tarde para escuchar, para formarnos, para instruirnos, para tener herramientas teóricas, también es importante reunirse para organizar el trabajo, ¿no? Para decir, bueno, yo puedo ocuparme de tal tarea, puedo sumarme al trabajo en tal área, me puedo encargar de desarrollar tal o cual cuestión, o puedo aportar ideas sobre tal tema, y eso es muy importante hacerlo de forma organizada, planificada, y esa es la importancia de este plenario departamental de Montevideo, que como decíamos tiene objetivos de cara al plenario nacional. Y también va de la mano en cuanto a la solidaridad y al carácter de esta organización, al tenor de esta organización. Mañana en este plenario, además de tener los informes, las discusiones, los balances, también es una oportunidad, y acá trasciende a toda la militancia, de acercarse a aportar y armar un fondito de donaciones solidarias para los trabajadores terciarizados del MIDES, que están sindicalizados en el SUTIGA, que están sosteniendo una carpa en la Plaza Independencia desde el lunes. Bueno, como 26 de marzo estamos convocando a nuestro plenario de la tarde, y en esa instancia, en esa oportunidad, concentrar toda la donación que podamos brindarle a estos trabajadores que bien la necesitan para sostener la carpa y para sostener la olla en cada una de las casas de estos 1.000 trabajadores que no están cobrando su sueldo, ¿verdad? Entonces, además de tener una importancia política en sí misma el plenario, también tiene un momento de materializar la solidaridad con los trabajadores, como decíamos, con aportando esta donación. ¿Con qué ideas son estos plenarios de líneas de trabajo político hacia adelante, teniendo en cuenta este panorama que estuvimos resumiendo? Gonzalo, por ahí algún mensaje decía, hay que acercarse más a esta gente que gana esos sueldos bajos, ¿no? ¿Cuál es la idea del accionar del 26 para estos meses? Sí, yo creo que ese mensaje viene en el espíritu de repente profundizar vínculos organizativos, ¿no? Porque si uno repasa cuál es el salario promedio de los militantes el 26 de marzo, claro, estamos todos los que ganamos bajito, ¿no? Claro. Ya sea trabajador o jubilado. Pero a lo que voy, nosotros como 26 de marzo y Comunidad Popular tenemos que seguir profundizando esos vínculos orgánicos y de incidencia política con las estructuras sociales de nuestro país. Y en ese camino estamos. Hay cosas que de repente no se pueden decir en todos los lugares. Hay cosas que se conversan en ciertos ámbitos, ¿no? O información que se maneja para cuidar a otros, que no se pueden difundir así a la ligera. Pero nuestra militancia, ¿de dónde proviene? Y de las organizaciones sociales, de las organizaciones barriales. Hay militantes de la Unidad Popular insertos en los sindicatos, en el movimiento estudiantil, en organizaciones de derechos ambientales o de derechos humanos, por supuesto que en organizaciones de jubilados. Entonces, estamos insertos. El problema ¿es lo suficiente? Y no, para nosotros no. ¿Por qué no es suficiente? Y porque nosotros queremos transformar las estructuras sociales y económicas de este país. Queremos avanzar en un proyecto de liberación nacional. Queremos hacer la revolución socialista en Uruguay. Por lo tanto, no es suficiente. Capaz que para otro le alcanza, pero para nosotros no. Entonces, estos plenarios contribuyen a bajar a tierra este tipo de cosas, ¿no? Bueno, el Frente Sindical del 26 de marzo, ¿en qué estado está? ¿Qué camino debe recorrer? ¿Cuáles son las líneas que hay que profundizar, mejorar, articular? El Frente Estudiantil del 26 de marzo, esto pensando todo en el plenario del 5, ¿no? Del 5 de septiembre, sí. El plenario nacional. Bueno, el Frente Estudiantil, ¿qué trabajo ha realizado? ¿Qué resultados ha obtenido con ese trabajo? ¿Es positivo, es negativo, es suficiente, insuficiente? ¿Qué hay que mejorar, qué hay que profundizar? ¿En qué áreas de la educación? Lo mismo pasa con, como decíamos, en el área de la seguridad social. Bueno,
el vínculo que hemos tenido y la participación con relación al plebiscito, qué beneficio tuvimos de eso, qué carencias se marcaron, cuáles son los nuevos desafíos en esta área, producto de que el plebiscito no triunfó y sobre todo en vista de que el progresismo está cocinando a la gente una vez más, le está subiendo la temperatura a esa hornalla de seguir cocinando la seguridad social, ¿no? Bueno, ¿qué respuesta tenemos que dar? ¿O cuáles son las adecuadas? ¿Cuáles son las posibles? ¿Qué camino hay que recorrer para lograr tener ese nivel de respuesta? Todas esas cosas son materializar la política, materializar las definiciones. Bueno, eso se hace de forma organizada. Y para nosotros es muy importante, primero, juntarnos todos, y por eso que lo difundimos con tiempo. Si sabemos que el plenario nacional es el 5 de septiembre, bueno, organicemos nuestra agenda. Pidamos el día libre si sabemos que nos toca turno. Intentemos juntar unos pesitos para pagar el pasaje, porque venir de Rocha hasta acá o de Paysandú sale mucho, ¿no? Si tenemos gurises, planifiquemos dónde los dejamos, porque bueno, los podemos llevar un ratito, pero si pueden pasar mejor en otro ámbito, entonces planifiquemos nuestra presencia en el plenario, en esa oportunidad que es a partir de las 13 horas, sábado 5 de septiembre a las 13 horas, hoy en la tarde es el de Montevideo, y eso es lo que nos permite a nosotros dar el primer paso, estar presentes en el plenario. Mañana de tarde el de Montevideo. Mañana de tarde es el de Montevideo y el 5 de septiembre el nacional. Pero vale para uno como para el otro, ¿no? A gestionar nuestra agenda para estar. Porque ese es el primer paso, estar. Y el segundo paso es asumir un lugar en la lucha, es levantar la mano cuando alguien dice hay que hacer esto. Yo me figuro mucho esa idea cuando Fidel dijo necesitamos un economista entre nosotros, ¿no? ¿Y quién levantó la mano? El Che. Y dijimos, pero vos sos economista, no, entendí que era comunista. Claro. Bueno, y esto es lo mismo, de repente no seremos pintores profesionales, pero podemos pintar un pasacalle, podemos pintar un muro en la vereda de la esquina, ¿no? No seremos idóneos en, yo qué sé, en armar fogones, pero podemos participar, podemos invitar gente, podemos estudiar temas y hablar con la gente. Eso es lo que necesitamos en estos tiempos, porque ante la debacle ideológica del progresismo, ante esa barranca abajo del punto de vista de los valores y también en el plano organizativo, lo nuestro, aunque sea pequeño, vale muchísimo. Y esto me consta, cada vez que hablas con un trabajador, con un militante sindicalizado, con un estudiante, y le contás cómo funcionamos, qué definiciones tenemos, qué actividad desarrollamos, hay gente que se le vuelve a brillar los ojos. Escuchan algo que no escucharon en mucho tiempo o que nunca lo escucharon. Esto vale mucho, lo que tenemos vale mucho, hay que cuidarlo y hay que desarrollarlo, que esa es la clave, desarrollar nuestra incidencia en el plano político nacional para avanzar en los objetivos políticos que tenemos. Gracias, Gonzalo. Queda la invitación para esta tarde. Entonces, 6:30 dijimos, ¿no? Jackson y Robo. 3 actividades. Hoy Mesa Educación a las 6:30. Mañana a las 4 de la tarde, plenario de Montevideo el 26 de marzo en Convención y Maldonado. Y la otra, tercera instancia, es el 5 de septiembre, sábado 5 de septiembre, el plenario nacional del 26 de marzo. Gracias, Gonzalo. Nos vemos. Que pasen bien. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre.